Volvemos al plató de Página 66 hoy para hablar de criminalidad en Alcoy, porque hemos conocido los datos del último año, del 2024, y queremos comparar también con años anteriores sobre este índice de criminalidad y sobre los tipos de crímenes que ocurren en la ciudad. Y para ello tenemos con nosotros a Jesús Sánchez, que es el inspector jefe de la Policía Nacional aquí en Alcoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un repaso un poco por esa criminalidad, ¿no? Que suena así, ¿no? muy fuerte la palabra ya en sí, pero bueno, vamos a entrar en los distintos tipos de crímenes que se producen. Y yo quería empezar precisamente por lo que he dicho al principio. Ha aumentado un poco, ¿no? En torno a un 6% la criminalidad. ¿Esto preocupa? Porque claro, estamos hablando en general, ¿no? ¿Esto preocupa a la Policía Nacional aquí en Alcoy? Bueno, una preocupación muy relativa. O sea, estos datos que publica el Ministerio del Interior normalmente lo hace por cada trimestre y luego al final de año hace un informe global de lo que es la incidencia de criminalidad en todas aquellas poblaciones de más de 20.000 habitantes. Entonces, con lo que respecta a Alcoy, bueno, pues efectivamente durante el año 24 pues hemos tenido un incremento global de todas las infracciones, ahí estarían todos los que son delitos graves y delitos leves, de un 5,9%, ¿no? Eso en términos cuantitativos significa que en el año 23 pues registramos 2.176 infracciones penales y este año 24 pues hemos tenido 2.305. A ver, ese incremento de un 5% no es estrictamente preocupante o especialmente preocupante porque, bueno, aquellas infracciones, sobre todo leves, pues se producen en gran medida y como es un cómputo global, pues arroja un incremento de un 5,9%, pero no es estrictamente preocupante. Sin ver ese incremento, esta cifra, esos 2.305 delitos, ¿dirías que es bajo, es medio, es alto, comparado a lo mejor con otras ciudades de más de 20.000 habitantes que estamos hablando? Pues efectivamente caben dos comparaciones. Primera, con nosotros mismos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si comparamos esta cifra con la registrada en los últimos 5 años, por ejemplo, sí es cierto que viene registrándose un incremento, quizá en un porcentaje menor que este año, pero sí en torno a un 2-3%, se viene observando que vamos creciendo en infracciones en cómputo global, ¿no? Pero, por otra parte, en aquellas, digamos, infracciones penales que, por ejemplo, son como más graves o que mayor alarma, hemos tenido un registro más o menos sostenido, ¿no? En este año, por ejemplo, en el año 24, hay un dato que, por ejemplo, se ve claramente en lo que es esta radiografía que publica el Ministerio del Interior, que son, por ejemplo, los robos con violencia. Sí hemos tenido un incremento del año 23, o sea, del año 24 con respecto al 23, pero en los últimos 5 años, por ejemplo, ese tipo de delito, que además es uno de los que más alarma social genera, junto con los robos en domicilio, pues más o menos tenemos unas cifras equilibradas o sostenidas, ¿no? Pero en lo que es el cómputo global de infracciones penales, en donde está pues todo tipo de incluso daños, pequeños hurtos, tal, pues sí tenemos un pequeño incremento en los últimos 5 años, ya te digo, en un porcentaje en torno a un 2-3%. Ahora que has empezado ya comentando tipos ya más concretos, hablamos primero de los que han subido. Has comentado robos con violencia. Tengo yo aquí apuntado que han subido de 34 a 53. Sí. Claro, ya el robo con violencia preocupa, es más alarmante, pero claro, de 34 a 53 es como ha aumentado mucho, ¿no? Sí. Bueno, pero nos has dicho que durante estos últimos años se había estancado. Claro. A ver, en ciudades tan pequeñas, por ejemplo como Alcoy, digamos, un incremento cuantitativo en el número de hechos efectivamente arroja unos porcentajes muy altos, que en sí mismo ya la cifra dice, claro, ha subido un 56%. Claro, ¿no? por eso yo no he dicho el porcentaje, he dicho, claro, de 34 a 53, porque si dices el porcentaje, yo creo que suena más todavía, ¿no? Es como más objetivo analizar de 34 a 53, ¿no? En primer lugar,
Estos robos con violencia, el robo con violencia es un tipo penal que está muy bien definido, pero también es cierto que no todos estos robos con violencia tienen un grado de violencia igual. Vale. Por así decirse, Claro. hay un termostato, ¿no?, que podría regular el grado de violencia que se registra en un hecho delictivo de este tipo. Entonces no podemos imaginar que en los 53 hechos ha habido una violencia desmedida en absoluto. Muchas veces se ha producido una simple intimidación, ¿no? Entonces, el robo con violencia es robo con violencia e intimidación, ¿no? Entonces se ha producido una sustracción, pues, a lo mejor de un móvil, con unas amenazas, una intimidación, y eso ya computa como un robo con violencia, y no es lo mismo que en otros casos en donde efectivamente se ha producido una violencia. Por tanto, en estos hechos, la mayor parte de ellos no tienen un grado de violencia, por así decirse, alarmante, ¿no? Y luego, ¿qué otros factores pueden haber, digamos, coadyuvado a que se produzca este incremento? Bueno, pues este tipo de delitos normalmente se suelen producir hay un grado de reincidencia alto, ¿no? Es decir, son pocas personas los que cometen este tipo de delitos, ¿no? Entonces se ha conjugado una serie de circunstancias, por ejemplo, en este año 24, sobre todo en esta reincidencia, gente que, bueno, pues que normalmente algunos han venido de fuera, que no son gente de aquí, y ha traído en que se haya producido esa cifra, pero no podemos digamos, enfocarlo esto como un incremento excesivamente alarmante, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues de esos 53, nosotros hemos esclarecido un 76%. Quiere decirse que de esos hechos hemos esclarecido pues el 76% concretamente. Se ha producido incluso 36 detenciones, ¿no?, de gente que ha pasado a disposición judicial porque han sido identificados como autores claros de esos hechos, ¿no? De hecho, pues de toda esta gente, de esos 36, 6, por ejemplo, han ido a prisión preventiva, y de esos 36 pues hay un grado de reincidencia elevado. También hay un porcentaje de autores que son extranjeros, con respecto a españoles, ¿no? Y bueno, pues se ha dado esa circunstancia, y al final, pues en el año 24 se ha producido ese registro, que bueno, que efectivamente es para que nosotros lo tenemos muy en cuenta, condiciona estrategias o planificaciones operativas fundamentalmente de carácter preventivo. Nosotros analizamos sobre esos hechos una serie de factores como franja horaria que se han cometido, lugares. Entonces vamos acotando las circunstancias así de producción de ese hecho y tomamos medidas pues para contrarrestar esos riesgos, ¿no? En definitiva, pues no es algo que tenga que generar una alarma considerable. Por lo que hablamos de los porcentajes, ahora si yo digo que las agresiones sexuales han subido de 2 a 8, claro, si el porcentaje sería un 300%. Un 300%, justamente. Claro, ha aumentado bastante respecto al 2023, pero es de 2 a 8. Sí. ¿Preocupa también este aumento de las agresiones sexuales? Pues un poco en la misma línea. Un poco en la misma línea con los robos en violencia, ¿no? Es totalmente objetivo que durante el año 24 hemos tenido 8 casos, ¿no?, de agresiones sexuales con respecto a 2 del año anterior. Pero también aquí, digamos, puede entrar en juego, aunque también está especificado que son, concretamente lo especifica, que las agresiones sexuales de 8.2 son las agresiones con penetración. Sí. Hay otro tipo de agresiones sexuales y, por ejemplo, también publica efectivamente los delitos contra la libertad sexual globalmente pues han pasado de 13 a 16. Ha tenido un 23% de incremento. Ahí estarían todo tipo de agresiones sexuales, ¿no? Pero quizá lo más llamativo, lo más preocupante o lo más que llama la atención son este subtipo concreto, ¿no? Bien, pues volvemos otra vez a lo mismo. Hay una serie de circunstancias que han generado que se produzcan esos hechos, pero tampoco tenemos un registro de por ejemplo, no tenemos agresiones sexuales en grupo, ni tema de fenómenos de manada, ni nada de eso, ¿no? Sino que, bueno, efectivamente ha habido 8 casos
en donde se ha habido unas denuncias que, bueno, también incluso luego el recorrido procesal que han tenido a lo mejor esas denuncias también habría que valorarlo, ¿no? Pero efectivamente hemos tenido 8 casos en el año 24 de agresiones sexuales con penetración, ¿no? Este subtipo, y efectivamente representa un incremento muy considerable con respecto al año 23, que solo tuvimos 2. Circunstancias, bueno, pues es unas circunstancias que ese delito pues tampoco es, digamos, muy... hacer prevención contra eso pues es bastante complicado, y bueno, pues es una realidad, y sobre eso lo que nosotros efectivamente fundamentalmente adoptamos medidas son de una pronta resolución, unos protocolos que hay sobre agresiones sexuales, ponerlos en práctica, tenerlo todo perfectamente detallado para recogida de muestras, y que es fundamental en el luego, y por supuesto, una primera asistencia a la víctima, y luego pues todas esas gestiones incipientes y de primera orden y de primera instancia que se hagan son fundamentales luego en el recorrido procesal que vaya a tener este tipo de delitos. Otra de las subidas está en el tráfico de drogas, de 7 a 8. Perdona que te diga que me parece muy poco. Muy poco, claro. No sé cómo lo veis vosotros, pero te lo digo también porque nosotros normalmente en notas de prensa de Policía Nacional, de Policía Local, muchas veces vienen temas relacionados con la droga, y ver que solo ha subido de 7 a 8 ya me parecía pocos, me parece poco 8, me parece poco 7, sí. No lo sé cómo lo ves. A ver, es que sobre este asunto conviene hacer una aclaración. A ver, esta radiografía que publica el Ministerio de Interior, estos 13 epígrafes, están recogidos sobre, por ejemplo, nosotros trabajamos con 36, ¿no? 36 registros, ¿no? Entonces esto es una especie como de radiografía que saca el Ministerio de Interior, que es súper explícita y es muy ilustrativa de lo que es la criminalidad, como digo, en todas las poblaciones que se lleva este tipo de estadística de más de 20.000 habitantes. Pero, por ejemplo, este tipo, el de tráfico de drogas, el epígrafe número 10, esto está referido a actuaciones antidroga que han tenido un proceso penal, ¿no? Vale. Son operaciones antidroga, ¿no? Que han estado judicializadas, ¿no? Pero no quiere decir que, por ejemplo, en esta ciudad la Policía Nacional solo haya hecho 8 actuaciones contra el tráfico de drogas. Por ejemplo, ahí está totalmente excluido todas aquellas actuaciones que hace la Policía Nacional en el tema, por ejemplo, de incautación de sustancia en la vía pública, denuncias y todo eso, que eso tiene unas cifras muchísimo más abultadas. Por eso digo, eso no entraría ahí. No. Esto está referido a aquellas actuaciones que han estado judicializadas y que, bueno, pues ha habido un procedimiento penal a raíz de estos atestados que hemos hecho, ¿no? Nosotros en esta zona, pues incluso por circunstancias de Guardia Civil está prácticamente en todos los municipios de la comarca, pues muchas veces en estas operaciones se producen cruces en las investigaciones, y muchas de estas operaciones han sido conjuntas con Guardia Civil y que abarcan no solamente Alcoy, sino a otros municipios de la comarca, que lógicamente pues la delincuencia está transcomarcal, pues se cruzan investigaciones que puede abrir Guardia Civil y nosotros, y muchas de estas, algunas pues se han hecho incluso conjuntamente con Guardia Civil. Pero vamos, como digo, este epígrafe o este apartado del tráfico está referido a, por así decirse, a operaciones antidroga. Operaciones como recuerdo hace unas semanas, una Millena, por ejemplo. Efectivamente, esa sería una de ellas. Esa sería una de ellas. Claro. Ahora yo te pregunto, ¿cómo estos grupos delictivos, cómo se atreven, por decirlo así, a llevar a cabo este tipo de delitos si se ve enseguida, te lo digo así muy vasto, se ve enseguida que el consumo de luz en un lugar, digamos, abandonado, aumenta una barbaridad? Claro, vosotros vais a estar ahí encima de ellos enseguida, por decirlo así. Bueno, es un fenómeno que está, digamos que es bastante frecuente, que son las plantaciones estas clandestinas normalmente de marihuana, que bueno, pues normalmente se hacen en lugares apartados, chalés y tal. Entonces, efectivamente, estas plantaciones
lo que se trata un poco es de generar unas condiciones para que las plantas de una manera artificial pues crezcan rápido y tal, y el consumo eléctrico pues es un indicio muy claro, ¿no? Nosotros en estas investigaciones pues normalmente estamos muy en contacto con técnicos de las compañías eléctricas y cuando tenemos algo pues efectivamente esto es digamos una pesquisa o un indicio que tiramos mucho enseguida cuando hay un consumo desorbitado, porque normalmente sabotean digamos las líneas normales de suministro eléctrico porque necesitan una cantidad ingente de energía para reproducir ese espacio para que las plantas tal. Sí, es un dato, efectivamente. Sí. Yo creo que os lo ponen fácil en ese sentido. Hay muchas de estas que suben, pero yo quería destacar también, ya como última si quieres, y luego hablamos de algunas que han bajado, las riñas tumultuarias. Esto es, por decirlo así, una pelea en la calle. Sí, básicamente. Básicamente, ¿no? Sí, es así. Sí. Esto también ha aumentado. ¿Esto por qué se debe? A que la gente se pelee más en la calle. Bueno, a ver, el incremento no es que sea efectivamente, digamos, sensible o preocupante, pero efectivamente la riña tumultuaria en esa tipología, pues bueno, pues se recoge todos aquellos altercados, reyertas que normalmente se producen en zonas de ocio, y eso es quizá una de las, bueno, pues de los tipos quizá donde es como más fácil prevenir, porque lógicamente se van a concentrar en determinados puntos, en determinadas horas y por determinados tipos de gente, ¿no? Entonces, ya lo sabéis, ¿no? Por decirlo sí, así. o sea, lo que pasa es que bueno, es un simple conflictividad social. Lo que está claro es que la gente sale, la gente consume alcohol, consume drogas y se producen conflictos sociales que bueno, la policía sabe de ello, lo previene y luego pues lo reprime y lo contrarresta, ¿no? ¿Y por qué ha habido un incremento en este año? Pues no es un incremento que venga sostenido en el tiempo, en los últimos ejercicios, pero este año concreto, del 24 con respecto al 23, pues sí hemos tenido un pequeño incremento. ¿Quieres que hablemos de algunos que bajan? Por cambiar un poco la dinámica. Hay algunos más que suben. Hemos puesto la tabla aquí durante este momento que estamos hablando. Uno de los que bajan, las sustracciones de vehículos. Sí. Esto me parece curioso porque quizás sí que es verdad que antes era una cosa que a lo mejor se daba más y ahora se da menos. ¿Es porque los coches ahora están mejor preparados? No, pues mira, te voy a hablar de sustracciones de vehículos, porque hemos tenido, además, por ser objetivo, ¿no? Hemos tenido un descenso bastante considerable, de casi un 60%, claro, pero ¿por qué razón? Y esto hay que ser claro. En el año 23 tuvimos un incremento desmesurado. Vale. ¿Por qué? Pues porque tuvimos una circunstancia que hubo una serie, unos grupos de menores encima, que se dedicaron a sustraer ciclomotores. Entonces, claro, en la sustracción de vehículos, pues computa igual un coche de alta gama que un ciclomotor. Y entonces ocurrió que en el año 23 pues hubo un grupo de jóvenes que finalmente se les detuvo y se les controló, pero hasta que eso ocurrió, pues nos generaron una serie de hechos en un par de meses que disparó la estadística y claro, nos incrementaron los robos de vehículos y además, pues el año pasado, por ejemplo, más del 50% de los vehículos sustraídos eran ciclomotores. ¿Qué pasa? Que la estadística, este sistema, pues te está midiendo comparativamente con el mismo periodo del año anterior. Lo normal es lo que ha pasado en el año 24. Que son 17. Efectivamente, ¿no? Lo anormal fue lo del año 23, ¿no? Entonces, claro, comparativamente, un registro de 17 que hemos tenido en el 24, que es lo normal, pues arroja esta bajada porque lo anormal fue lo del año 23. Pero yo destacaría una bajada que sí que me parece más importante, que son los robos en domicilio. Sí, eso te quería. Los robos en domicilio, junto con los robos con violencia y si cabe más, es un delito que genera mucha alarma. Genera mucha alarma a la sociedad, ¿no? Porque esto de que entren en la morada y tal, a robar, pues a la gente le alarma muchísimo, ¿no? Y afortunadamente, en los últimos 5, incluso si me apuras en los últimos 10 años, ha venido una estabilidad en ese tipo de delitos como se ha mantenido ahora. Entonces, por ejemplo, pues en el año 23
hemos tenido, perdón, en el 24 hemos tenido 93, Sí. con respecto al año 24-23 que tuvimos 105. Y hemos tenido un descenso del 11%. Pero es lo normal, va a oscilar en esa cifra y afortunadamente ese tipo delictivo viene estabilizado más o menos en esa cifra. Podemos tener un año con respecto al anterior un pequeño incremento, un pequeño descenso, pero ese delito más o menos está controlado. Aquí cuentan todo tipo de domicilio, supongo, pero ¿habría más, es más peligroso una casa en el campo que una casa en plena ciudad? ¿O cómo lo...? Vosotros que supongo que tendréis datos más concretos. Sí, datos más concretos. Lo primero que en este tipo, ahí está incluido incluso hasta los robos en trasteros. ¿Vale? Vale. Se computa igual, porque la estadística es así. O sea, robo en domicilio, pues se computa igual como un hecho, un robo en una casa habitada, que en una que esté deshabitada o en un trastero. Con lo cual, lo primero que hay que, por ejemplo, trasladar a la gente es que los 93 casos que hemos tenido, ahí está globalizado en casas habitadas, casas deshabitadas, casas en el campo, tal, casitas de estas de campo, incluso trasteros. Esa es la cifra global de domicilios que se han producido, que han tenido un robo. Y luego, si hay que subdividirlo entre lo que podríamos decir robos en el casco urbano a los diseminados, ¿no? Todas estas urbanizaciones y partidas rurales que hay en el entorno a lo que es el casco urbano, pues hombre, ahora mismo no te podría decir exactamente el porcentaje, obviamente es mucho menor cuantitativamente en lo que es las zonas estas diseminadas, pero los hechos que se producen en estas zonas, nosotros detectamos un efecto que tiene como muchísima más difusión y puede generar más alarma que los del casco urbano. ¿Por qué? Porque los entornos estos diseminados, la población que vive ahí, que por ejemplo en Alcoy pues no llega ni al 3% de la población, ¿no? Están en torno a 1.500, 2.000 personas, ¿no? Pero al vivir en esos espacios diseminados, ese propio aislamiento les genera una subjetividad de inseguridad más alta que los que viven en el casco urbano. Entonces, unos hechos o un menor número de hechos, ellos, por ejemplo, normalmente están unidos por grupos de WhatsApp, entonces se difunde mucho y se genera un sentimiento de inseguridad subjetiva mucho más alto que en la población, digamos, en el centro de la ciudad, ¿no? Claro. Si ellos ven, por lo que dices, si ellos ven algo extraño, por decirlo así, se lo pasan entre todos y toda la urbanización se entera, y si estás en la ciudad, quizás tú, si ves algo extraño, se lo dices al vecino de al lado, pero no se lo dices al de enfrente porque está en otra calle diferente. Estas personas están mucho más organizadas, más asociadas, más intercomunicadas, entonces un hecho que se produzca en su ámbito, automáticamente todos lo van a conocer. Y eso produce un sentimiento de inseguridad subjetiva más alto, ¿no? Pero vamos, objetivamente no está más victimizada en cuanto a robo en domicilio una familia que viva en el campo que en la ciudad, ¿no? En absoluto, ¿no? Lo que pasa es que estas personas, su propio contexto de aislamiento les genera un sentimiento de inseguridad más alto. Y uno de los miedos referidos a esto es que te entren a casa estando tú. Esto no suele pasar, pero sí que pasa a veces, ¿no? A ver, evidentemente el Código Penal nuestro, digamos que castiga bastante más o más duramente un robo en domicilio con moradores que sin moradores. Entonces los que se dedican a esto normalmente se ocupan de que la casa esté vacía. Primero porque ellos obviamente saben que si se les detiene van a tener una consecuencia penal mucho más alta, ¿no? Por eso lógicamente se ocupan de ello, ¿no? Porque es muchísimo más grave el que se entre en un domicilio cuando están los moradores para robar que cuando está vacío, ¿no? Y efectivamente se produce mínimos casos con moradores. De hecho, pues aquí prácticamente en esta zona es muy infrecuente. Lo tienen bien estudiado los que se dedican a esto. Ya por último, de lo que son bajadas, cibercriminalidad. Esto también me parece extraño porque yo creo que está en alza esto, y ahora vemos que es de 611 a 599, es poca la bajada, ha bajado. ¿Cómo tratáis
este tipo de delitos, ¿no? Porque digamos que es una vía nueva, por decirlo así. Sí, a ver, este tema de la cibercriminalidad, nosotros hemos detectado de aproximadamente desde el año 16-17 ha tenido un incremento prácticamente exponencial, ¿no? Por una razón obvia, ¿no? El comercio online crece muchísimo y paralelamente al comercio online crece la estafa, porque está asociada, o sea, eso está clarísimo. Y en la medida que el comercio online siga creciendo, las estafas van a crecer. Dentro del apartado de cibercriminalidad, ahí está desde las estafas en compraventa online, los cargos fraudulentos el uso indebido a las tarjetas, todo tipo de estafa que se produce por internet, ¿no? Nosotros este año, o sea, perdón, el año 24 con respecto al 23, hemos tenido un pequeño descenso del 2%, ¿no? Sí. Pero si te fijas es prácticamente los mismos hechos, 611 Sí. contra 599. Pero sí hemos tenido, incluso hemos llegado a tener incrementos del 120% de un año para otro. Como te digo, desde el año 16 aproximadamente hacia acá, hemos tenido unos incrementos porcentuales todos los años, vamos, exagerados. Y nosotros entendemos que es por el comercio online. El comercio online crece muchísimo y las estafas que van adosadas a ese tipo de transacciones también. Y esto hace que, por ejemplo, vosotros tengáis que hacer formación nueva para este tipo de delitos nuevos. Claro, porque estamos hablando que antes de 2016 o 20 años antes esto prácticamente no existía y ahora esto está creciendo exponencialmente. ¿Habrá que formar a los agentes o cómo se hace esto? Bueno, evidentemente formar a los agentes es indiscutible. Estos delitos son bastante complicados de investigar, ¿no? Porque muchos se cometen incluso desde fuera de España, ¿no? Entonces es muy laborioso el investigar este tipo de delitos, ¿no? Al margen de que efectivamente la policía se forma, porque esto va en continua evolución, yo también considero muy importante que se conciencie a la gente, a la población, sobre unas medidas de seguridad y de precaución previas a hacer cualquier operación por Internet, ¿no? Hay una serie de circunstancias que es importantísimo que la gente lo conozca, ¿no? Porque evidentemente nosotros, por ejemplo, cuando vemos, no sé, alguien que ha comprado unas zapatillas de marca que en el precio de mercado valen 200 euros y lo ha comprado por 49, ¿no? Y entonces vamos a ver, y has puesto tu tarjeta y tal, y luego las zapatillas no te han llegado. Si es que es como muy de esperar, ¿no? O aquel que da un anticipo para un apartamento en Benidorm en pleno agosto por un precio bajísimo en primera. Si es que ya simplemente con eso ya se huele que, se huele que hay algo pasado, no va bien, ¿no? Claro. Entonces, claro, lo que pasa es que la gente, o sea, los estafadores cada vez lo hacen mejor, simulan páginas prácticamente iguales a las originales, ofrecen pues algo súper atractivo y como es tan fácil, ¿no? El pinchar, meter tus datos, pues luego te das cuenta casi enseguida que es una estafa, ¿no? Y eso crece, o sea, va muchísimo. Y yo creo que la concienciación y la difusión de determinadas medidas de seguridad en la población entiendo que serían de mucha utilidad para contrarrestar este tipo de delitos que son estafas la mayoría. Sí tiene que estas estafas no generan mucha alarma en la gente, ¿no? Pero evidentemente yo creo que lo primordial, aparte de que la policía se especialice cada vez más en el esclarecimiento de este tipo de delitos, considero que la concienciación social sobre medidas de seguridad en este campo serían muy importantes. Hemos hecho un resumen de esa radiografía del que estabas hablando, pero no te puedes ir sin hablar de las fiestas de moros y cristianos en vuestro apartado, seguridad. Tendremos esa junta de seguridad pronto, hablaremos de todo lo que habléis ahí, pero más o menos, para que la gente se quede tranquila, estas fiestas son tranquilas, tienen pocos crímenes. Cuéntanos un poquito, haznos una pequeña radiografía de lo que serían las fiestas de moros. Bien, pues a ver, las fiestas de moros y cristianos aquí en esta localidad de Alcoy, desde el ámbito de la seguridad es el dispositivo más voluminoso que se hace en el año, ¿no?
primero porque las fiestas en sí mismo es una concentración altísima de gente, que ya en sí mismo eso es un riesgo, ¿no? Y pues todos los años se hace una junta local de seguridad previa al inicio de las fiestas, en donde pues nos reunimos todos aquellos organismos que de alguna forma tenemos una responsabilidad en la seguridad de las fiestas de moros y cristianos, ¿no? Concretamente este año está programada para el 8 de abril. Entonces se hace con la copresidencia del subdelegado del gobierno en Alicante y del alcalde de Alcoy, en donde ahí concurrimos nosotros, Policía Nacional, por tener la responsabilidad de la seguridad ciudadana de la localidad, también Policía Local, Guardia Civil en su faceta que también interviene, Cruz Roja, Protección Civil, el dispositivo sanitario, es decir, todas aquellas entidades que tienen una implicación con la seguridad de moros y cristianos, de la fiesta de moros y cristianos, ¿no? Y ahí, bueno, pues se ponen en común una serie de recursos, una serie de aportaciones, se diseñan unas líneas de colaboración, de cooperación y de coordinación para que, digamos, el objetivo común que tenemos es que todo transcurra dentro de lo que es una esta de normalidad, pues ya te digo, se conjugan todas las capacidades, recursos y se coordina y bueno, normalmente pues es muy eficaz y muy conveniente esta puesta en común para luego en los 3 días concretos que se desarrollan los eventos y todos los actos, pues básicamente ante cualquier eventualidad pues la respuesta va a ser mucho más eficaz y más eficiente. Incidencias habrá, pero esperemos que sean las mínimas. Sí, incidencias lógicamente sí, las hay, siempre. ¿no? Hay una serie de circunstancias que siempre se producen normalmente, pero lo fundamental es que tengamos una respuesta preparada para contrarrestar esas incidencias, ¿no? Ya te digo, de todo tipo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una muy buena coordinación con Policía Local, en donde básicamente ellos se focalizan un poco en lo que es la seguridad de lo que es el evento de la coreografía y todo esto, y nosotros estamos a lo mejor en una segunda línea, pues las cuestiones de la seguridad más de otro tipo, ¿no? Sí, pero vamos, básicamente se produce una buena coordinación y normalmente pues no hay problema. ¿Vas a tener tiempo para ver algún acto de las fiestas? Sí, incluso yo incluso participar. Sí, bueno, yo tengo una implicación incluso a nivel protocolario, representando claro. a la comisaría en algunos actos, por ejemplo en el día de las entradas, y luego en 2 procesiones que se hacen, que asistimos de uniforme con los otros cuerpos y tal. Tradicionalmente se hace en muchos sitios de España eso, y bueno, aparte de lo que es la responsabilidad operativa, pues también tengo la protocolaria y también participo en algunos actos de moros y cristianos. Pues esperemos que las disfrutes, esperemos que esos días de después nos venga la nota de prensa diciendo que las incidencias han sido mínimas y de poca relevancia, y esperamos hablar de lo que hagáis en la Policía Local la Policía Nacional, ya me estoy mezclando policías, en la Policía Nacional aquí en Alcoy. Muchísimas gracias por haber venido. Sí, muchas gracias a ustedes por llamarnos. Gracias.